Bueno, aprovechemos como en el dominó, la última ficha la puso Marcela Pagano, que tenía que ver con este comunicado del Central, que hace pensar que se puede haber una devaluación o microdevaluaciones, y si esto no va en contra del estímulo, en este caso para el campo, para liquidar. No, lo que dice el comunicado es otra cosa. No dice que van a devaluar, sino que van a modificar la manera de administrar el tipo de cambio. Hoy hay un movimiento bastante previsible. Lo que dicen ahí es que, digamos, sin modificar las pautas que se establecieron en el presupuesto 2020, es decir, con un objetivo de dólar a fin de año, puede haber movimientos distintos respecto a lo que viene ocurriendo. Es una expresión distinta, digamos, a la que acaban de mencionar. ¿Cómo sería, un ejemplo para que entendamos todos, cómo sería una Significa acción que en puede este haber sentido? más volatilidad, que en lugar por ahí de tener un sendero parecido día a día, por ahí un día puede subir, otro día puede bajar. Eso es un poco lo que está enunciado en ese comunicado. O sea, podría ser, en vez de valor, que se aprecie también. Puede tener un movimiento menos previsible, eso es lo que está ¿Para qué señalando. sirve? Así entendemos y sabemos. ¿Para qué sirve que sea menos previsible? ¿Para qué le sirve al gobierno y al central? Bueno, para ser bien claro, puede estar ocurriendo que naturalmente algún sector piense que todos los días hay un movimiento en el tipo de cambio previsible y con eso va teniendo mayor capacidad de anticipar lo que va ocurriendo. En este sentido, esto puede generar también a movimientos diferentes, un incentivo más fuerte a una mayor liquidación de divisas, que es en definitiva lo que se está promoviendo con estas medidas que se han anunciado en el día de hoy. Bien, ministro, hoy se Quiero anunció. decir, Sí. no, quisiera aclarar las medidas de hoy, pues, por ahí está muy enfatizado este punto. En realidad se anunció un paquete de 6 bloques de medidas. Algunas son de corto plazo, claramente, el comunicado del Banco Central, lo que tiene que ver específicamente con la reducción transitoria de derecho de exportación al complejo soja, pero hay muchas medidas que no, que son más de mediano y largo plazo, que tienen que ver con promover más exportaciones, tanto en el agro como en la industria, también el trabajo en la construcción. Se ha planteado un esquema de incentivos para mayores inversiones en la construcción y también nuevos instrumentos de ahorro en moneda nacional. El Ministerio de Economía anuncia un bono dólar link, que es decir, atado a la cotización del tipo de cambio nominal, y una regla cambiaria que la ha dicho, que es un tipo de cambio real estable, es decir, que no tenga una apreciación o depreciación que se mueva distinto a la inflación, es decir, poder tener un tipo de cambio en términos reales que sea estable en el tiempo. Bien, hablemos de la invitación a liquidar al campo con este estímulo de la baja de 3 puntos de las retenciones en el caso de la soja. Cuando se hace la cuenta, pasa el productor de recibir en vez de 51, 53. ¿Ustedes creen que este es un estímulo suficiente? Y en tal caso, ¿qué pasa si aún así, con esta variación, no hay liquidación por parte de los productores? Mire, para empezar, quiero enmarcar esta medida dentro del diálogo que el gobierno está teniendo con el sector agroindustrial, en particular a través de este Consejo Agroindustrial que se ha conformado este año, que ya está integrado por más de 53 cámaras de todo el país. La verdad que estamos dialogando me parece, muy buena receptividad, porque estamos teniendo una buena sintonía respecto a la idea de crecer a largo plazo, de aumentar las exportaciones, de agregar más valor. Hoy Argentina tiene oportunidades muy grandes de crecer, por ejemplo, en la industria de la carne, que tiene mucha demanda internacional, sobre todo en Asia, y esto implica transformar materias primas que se exportan con poco valor agregado por otras que tienen mayor valor, que implica más inversiones, más empleo en todo el país. Entonces lo estamos trabajando justamente en un esquema que permita profundizar ese camino y ir a una ley de desarrollo agroindustrial a largo plazo, para pensar la mirada para toda la década, no para los próximos 6 meses. En este marco de conversaciones surge esta idea: bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para incentivar mayores liquidaciones en el corto plazo, dar mayor tranquilidad a la Reserva del Banco Central, y que esto también mejore las perspectivas macroeconómicas de corto plazo? Nosotros somos muy optimistas para el mediano y largo plazo. En el corto plazo, obviamente, hay un poco de incertidumbre, y pensamos que esto es un paquete completo, es decir, por un lado, un cambio en la política
monetaria de corto del Banco Central. Por otro lado, un incentivo a mayor liquidación porque se le ofrece un precio un poco mayor al productor. También otro tema importante, estamos recuperando el diferencial entre el poroto de soja y el aceite. Esto implica también incentivo a agregar más valor dentro del complejo soja. Es decir, que no exportemos el producto en bruto para que en otros países lo industrialicen, sino que lo industrialicemos acá, porque tenemos capacidad productiva para hacerlo. Hay una industria aceitera que es competitiva y que tiene esa capacidad productiva para hacerla. Así que en este marco que se plantea esta propuesta, y entendemos que es un aliciente que puede contribuir, insistimos, ¿no?, también dándole este bono dólar link al productor. Bueno, ahí se cierra el círculo completo, es decir, el productor va a tener un mejor precio, va a tener un instrumento para invertir, Para que se que le quede en permita tener la pesos. tranquilidad. Claro, se queda en pesos, pero con un instrumento atado al dólar, con lo cual, dado que nosotros estamos muy confiados en la política cambiaria que anuncia el Banco Central, en este marco, este instrumento lo cubre de ese temor que pensamos que no es justificado, pero que por supuesto tiene todo el derecho a querer cubrirse con este tipo de instrumentos que el Ministerio de Economía va a lanzar la semana que viene. Bien, ojalá esto funcione. Si no funcionara, sé que el 14 se van a reunir para estímulo del complejo agroindustrial, es decir, ahí hay una hoja de ruta de trabajo conjunto, es claro. Uno ha hablado también con el sector y están conformes con eso, pero quiero insistir, si aún así no les resultara del todo interesante la propuesta, ¿habría una medida del gobierno de otra intensidad, de más obligatoriedad? ¿Intentarían otra cosa menos dialogada con el campo si el campo aún así no liquidara? No, nuestra intención siempre es dialogar, generar los estímulos adecuados. De hecho, insisto, este paquete es mucho más amplio. Anunciamos también una reducción de retenciones para el sector minero. Buscamos también fortalecer la inversión en este sector, que creemos tiene gran capacidad para dinamizar muchos sectores en Argentina, sobre todo la cadena productiva, ¿no?, todas las redes de proveedores, de pymes que hay en todo el país vinculados a la minería. También en el sector industrial hicimos algo muy importante. Por primera vez en mucho tiempo estamos generando nuevos incentivos para agregar valor. Uno mira los últimos 4 o 5 años y lo que encuentra es cuáles son las exportaciones que más se premian, que tienen más devolución de impuestos, más reintegros a las exportaciones de Argentina, los productos de insumos industriales y no los insumos intermedios ni los bienes finales industriales. Es decir, hay un incentivo contrario al que uno busca, que es, bueno, transformemos el rollo de madera en tablero, el tablero en muebles, exportemos muebles o exportemos autos. Estamos generando también un incentivo adicional, donde el derecho de exportación de los autos se van a cero para el caso de las exportaciones incrementales de autos extra Mercosur, buscando también que Argentina exporte más autos a diferentes mercados nuevos que estamos desarrollando junto con el sector, con el trabajo con la Cancillería. Es decir, esto es un paquete mucho más profundo y se complementa, como decía recién, también con la industria de la construcción, donde hay mucho capital que puede ser invertido. Tenemos en este momento un costo de construcción muy bajo en términos históricos, en la última década por lo menos, y hay mucho interés en invertir en la construcción. Aquí lo que hay es un paquete, por un lado, de estímulos fiscales, aquellos que tengan, por ejemplo, dólares en el exterior y los inviertan en un proyecto de construcción aquí en Argentina, van a tener una desgravación impositiva. Estamos también estimulando con algunas desgravaciones, inversiones en diferentes fideicomisos vinculados a la construcción, y también anunció hoy el ministro de Economía una nueva línea de crédito hipotecaria que justamente prevenga el problema que ocurrió en Argentina hace 2 años, que fue un crédito UVA que generó mucha demanda, pero al mismo tiempo tuvo muchos problemas porque cuando subió la inflación generó un verdadero desbalance en los hogares que tenían que pagar esas deudas. Bien, ministro, ahora pasemos. El deporte no es tenis, es ping-pong. Tira la pelota Marce Pagano. Vamos. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. Quería preguntarle por una de las políticas que usted tiene bajo su cartera, la política de precios máximos. La pregunta es, ¿con cuántos productos va a continuar y si se va a permitir una suba de precios, ya que son muy relevantes estos productos porque forman parte de la canasta básica? Bien, nosotros lo que tenemos es un esquema de precios máximos que empezó en el escenario de la pandemia, básicamente por el escenario de emergencia que se plantea en el mes de marzo.
y el objetivo fue justamente garantizar que los precios no se elevaran en este periodo. La verdad que estamos muy satisfechos. La inflación de este periodo del año está ubicada en términos aproximadamente la mitad del año pasado. Estamos pensando, efectivamente, como señalabas, en hacer algún pequeño reacomodamiento en los próximos días, porque efectivamente hay algunos precios que están congelados hace un largo tiempo y hubo algunos aumentos de insumos. Es decir, estamos buscando en ese sentido preservar la canasta de precios cuidados. ¿Cuáles podrían ser, para orientarnos, ministro? ¿Cuáles podrían, microondas más que congelador, un poquito? ¿Qué tipo de precios? No, ¿qué productos, sí, qué cosas? Hay productos de diferente tipo, estamos trabajando la verdad que lo vamos a anunciar seguramente la semana que viene, es un tema que venimos trabajando con las diferentes cámaras vinculadas al sector alimenticio. Lo que queremos justamente es, obviamente, cuidar el bolsillo del consumidor en un momento difícil y también, por supuesto, evitar, digamos, que los aumentos de los insumos afecten directamente los márgenes y hagan que tengamos riesgos de abastecimiento, que no ha ocurrido en Argentina aún en un escenario de pandemia. Ministro, ¿le preocupa que si hay un nuevo aumento en los combustibles, como ya anticipó, por ejemplo, la gente de YPF que habrá, pueda ser trasladado directamente a la góndola? Que se traslade el aumento de los combustibles a los costos de los alimentos. Que haya suba de precios en alimentos e insumos de primera necesidad por el aumento en la logística y en las naftas. Bueno, hemos ya en algún momento considerado estos aumentos que se produjeron en el mes de julio, si me equivoco, agosto, y parte se ha trasladado los costos. Por eso mismo, por esa razón es que justamente estamos conversando con el sector de la industria alimenticia para poder incorporar esos aumentos de costos que han sido relativamente pequeños en unos pequeños aumentos que se van a producir en los próximos días en algunos precios de los alimentos. Bien. Otra, ATP e IFE. ¿Cuánto más dura cada uno? El ATP está previsto que continúe hasta fin de año para los sectores que hemos denominado como críticos. Turismo, gastronomía, actividades culturales, actividades deportivas. Los sectores que están más afectados por la pandemia porque han afectado justamente por la reducción de la movilidad de las personas, por la necesidad de distanciamiento social. En ese caso ya está definido, determinado que siguen hasta fin de año. En el resto de los sectores lo que hemos hecho en este mes es habilitar el crédito tasa cero. Estamos buscando justamente buscar mecanismos que permitan a los diferentes sectores económicos financiamiento y también la posibilidad incluso de aquellas empresas que a futuro creen empleo tengan subsidios sobre tasa y sobre capital, en el extremo que no tengan que pagar varias cuotas, si en el año que viene recuperan parte del empleo perdido. Bien, entonces está claro que hay un sector de actividades que ya en enero no tendrán ATP, si entendimos bien. Para hacerlo bien claro, hay actividades que está previsto que hasta diciembre continúa seguro. Ahí veremos, si vemos que se extiende esta problemática más tiempo, bueno, se evaluará si corresponde que continúe. También estamos anunciando la semana que viene una línea de financiamiento especial para la actividad turística. Lo vamos a hacer con el ministro Lamens, va a ser una línea de crédito con subsidio de tasa y un periodo de gracia más amplio. Bien, IFE. Es un tema que está en conversaciones dentro del Gabinete Económico y Social. Solamente en los próximos días habrá algunas definiciones. Bien, ¿usted qué cree? Bueno, está claro que tenemos una situación complicada. Ayer hemos conocido los números de la pobreza, que son los números del peor momento. Está claro que esto está bien marcado por la realidad de abril, mayo, junio, que fueron meses durísimos, ¿no? Para Argentina y para el mundo. Fue el momento de mayor caída. La realidad va cambiando, es decir, para ser bien claros, el mes de septiembre tenemos ya los datos de la recaudación impositiva y vemos que por primera vez está creciendo por encima de la inflación. Es decir, esto es un indicador de que la actividad económica se está recuperando. Vemos muchos sectores de actividad que están recuperándose, pero nuevamente hay que analizarlo con detenimiento porque está claro que si bien, insistimos, creemos que hay un proceso de reactivación en marcha muy claro, también hay actividades que están postergadas y también es cierto que la pandemia ha generado que en muchos lugares del país hay dificultades. Así que eso es lo que se está evaluando y en base a eso se tomarán las decisiones respecto a qué hacer en herramientas como el caso del IFE. Bien, Pablo de León. Ministro, usted lo decía recién, el tema de la pobreza, y está claro que
es dramático esta cifra. Ahora, en términos de este momento, y de este momento de que seguimos en pandemia, que la vacuna va a estar recién, con suerte, a fin de año o principio del año que viene, ¿qué medidas concretas hay previstas por el tema del empleo? Porque hay un montón de gente que no tiene empleo, pero también hay un montón de gente que con esto de la pandemia no sale a buscar empleo. ¿Qué medidas concretas están pensando para el corto plazo? Bueno, estamos trabajando en todo un paquete de reactivación, donde estamos justamente combinando, por un lado, lo que significa el paquete ATP, que permitió preservar buena parte del empleo. El empleo en Argentina, el empleo formal, cayó un 2,5% en el primer momento de la crisis, que es una cifra que es 3 veces más baja que lo que se vio en Brasil y 5 veces más baja que lo que se vio en Chile. Es decir, ATP ha tenido un éxito relativo en evitar una mayor caída en el empleo formal. Lo que vienen ahora son medidas de reactivación, estamos con un paquete muy fuerte en términos crediticios. Esto ya no es solamente para contener empleo, sino también para inversión. La semana pasada anunciamos, por ejemplo, un crédito para pymes industriales al 22% anual fijo por 3 años. O sea, son créditos que permiten comprar maquinaria. Estamos viendo semana a semana una reactivación importante en las inversiones, todavía inversiones pequeñas, pero que van creciendo en el tiempo. E insistimos, vemos una reactivación con características heterogéneas. Ahora, pero déjeme preguntarle algo. Que los empleos perdidos se puedan recuperar por esta vía de la reactivación y también que en la medida que muchas actividades tengamos en cuenta, por ejemplo, que mucho empleo informal se perdió en este tiempo por las medidas de aislamiento vinculadas a la pandemia. Claro. La industria de la construcción es un sector que entendemos que está recuperándose y en la medida que se vaya normalizando va a absorber buena parte del empleo perdido. Si nuestra principal apuesta es a recuperar los empleos por la vía de más producción y, por supuesto, creación de más empleo a nivel formal. Ahora, pero déjeme preguntarle algo, usted rescata el tema del ATP, pero ¿por qué el trabajador que recibe el ATP, que no es una decisión del trabajador, sino una decisión de la empresa para la que trabaja, ¿por qué el trabajador que recibe ATP fue excluido del tema de los dólares? Cuando no es una decisión, repito, del empleado recibir el sueldo una parte de su empresa y una parte del Estado. Bueno, ha sido una decisión que tomó el Banco Central, justamente buscando en un momento complejo, priorizar hacia dónde van las divisas. Es decir, la prioridad principal en este momento es garantizarnos que esta recuperación económica tenga los dólares que necesitamos, porque cuando hablaba recién de inversión significa, por ejemplo, comprar maquinaria, comprar insumos. Alguna maquinaria, insumos se hace en el país, otra hay que importarla. Bueno, tienen que estar esos dólares justamente para garantizar esta producción. Hay necesidades desde el punto de vista de la inversión. Entonces, pero ministro, perdón, eso es innegable. De lo que hablamos es de que pareciera que queda el empleado del sector privado castigado o en disparidad frente al, por ejemplo, el que tiene un empleo en el Estado. Bueno, hoy anunció también el Banco Central o el ministro de Economía, precisamente que parte, o sea, los funcionarios públicos también van a quedar excluidos de esta posibilidad. Nosotros decimos, todas estas cuestiones son aspectos que tienen que ver con un corto plazo difícil, con una pandemia. Nosotros lo que estamos buscando, y esto es un poco el paquete de hoy, que me decía, son 6 paquetes de medidas, apuntamos a generar dólares de manera genuina, porque no nos equivoquemos, el problema no se resuelve ni tomando deuda, ni restringiendo la compra de dólares. Este problema se resuelve exportando más, produciendo más en el país y de esa manera ahorrando divisas de importaciones. Vamos a anunciar un plan de estímulo al gas, y eso significa producir más gas en Argentina y no tener que importarlo, y eso implica también ahorro de divisas, más exportaciones de carnes, de minería, de industria de valor agregado. Todo esto es lo que nos va a sacar de esta situación. Permítame que esta pregunta más rara parece, pero usted sabe que hay un tema ideológico de 2008 y la 125 con el campo, y ustedes integran un frente que es diverso y no todos piensan igual. Esto fue, ¿qué les planteó Cristina? Si es que vio estas medidas, seguramente sí. ¿Cómo fue el feedback del kirchnerismo alrededor de Cristina sobre este lanzamiento? Bueno, estas medidas han sido discutidas con el presidente, el jefe de gabinete, el ministro de Economía, por supuesto, que fue el que hizo el anuncio, y otros miembros del gabinete, como el ministro de Agricultura, la vicejefa de gabinete. Cristina sí, vale decir, recibió también a este Consejo Agroindustrial hace pocas semanas, al mismo modo que también este Consejo tuvo reuniones con el Gabinete Económico, con el ministro Solá. Es decir, estamos trabajando mirando para adelante.
La verdad que nosotros tenemos que darle al sector agroindustrial una visión de futuro. El sector agroindustrial es una pieza muy relevante del desarrollo nacional. Esa es la mirada que tenemos. Hay que agregarle más valor, hay que darle más perspectiva regional y va a ser parte de la solución, no parte del problema. Así lo vemos Ministro, nosotros. hablando de soluciones, digo, para fomentar el consumo sería bueno hablar del impuesto a las ganancias. ¿Tienen pensado en el corto plazo modificar el impuesto a las ganancias, subir considerablemente el mínimo no imponible para que evidentemente, nuevamente como en 2001, paguen las altas jerarquías nada más? Es un tema que lo maneja el ministro de Economía y la verdad habría que preguntárselo a él, pues no lo he conversado con él últimamente. ¿No Sí, está en en términos agenda de este consumo, tema? perdón, no le escuché. Le preguntaba si no está en agenda este tema. No es un tema que esté en principio en agenda. Digo, ¿no? Hay siempre una discusión más general sobre el tema tributario, pero sí me gustaría aclarar respecto a la pregunta del consumo, que es muy relevante, que hoy entró en vigencia el nuevo programa Ahora 12, que hemos relanzado, que significa que a partir de hoy la gente puede hacer compras con su tarjeta de crédito y comenzar a pagar las cuotas recién el año que viene, en enero. Son 3 meses de gracia, compra hoy, empieza a pagar las cuotas en enero en 12 cuotas sin interés o hasta 18 cuotas según el tipo de producto. También es un mecanismo que pensamos es un fuerte aliciente ¿Con qué al consumo intereses? y además, Para que no ¿perdón? haya confusión, ¿cómo son los intereses y etcétera? Una ¿Los 3 meses pincelada. de gracia pagan Claro. intereses, ministro? Sin interés, sin interés. Es Ah. decir, compra hoy, supóngase, un producto que cuesta 12.000 pesos y en enero empieza a pagar 12 cuotas de 1.000 pesos. Así funciona y son productos aparte fabricados en Argentina, con lo cual estamos comprando también trabajo nacional, de modo que también estamos fortaleciendo la industria y el comercio del país, que crea empleo en el país. Así que a Bien. eso apuntamos con estas medidas.